Buenas tardes, bienvenidos a la cuarta conferencia del ciclo Emergentes, la 9ª edición del ciclo, organizado por la Comisión de Cultura de la Demarcación de Zaragoza del Colegio de Arquitectos de Aragón. Hoy fuera del horario habitual, tanto en día como en fecha, porque tenemos un programa un tanto apretado, un programa doble, como antes en los cines. Vamos a empezar con la conferencia del ciclo, el estudio Entre Sitio. Nos acompañan, empezando desde mi derecha, María Hurtado de Mendoza, José María Hurtado de Mendoza y César Jiménez Tejada, componentes del estudio Entre Sitio desde el año 2003, ¿no? Es la fundación, pero que llevan desarrollando distintos trabajos pues, desde algún tiempo antes. Los tres combinan, aparte de su trabajo profesional, el trabajo docente en la ETSAM y una trayectoria que seguro que conocéis y que está pues, plagada de premios. En el último caso recibieron el premio ENOR de la zona de Madrid por el Centro de Salud de San Blas. Y no voy a extender mucho porque el programa es bastante intenso y ya vamos con un poquitín de retraso, pero sí comentar la obra o los proyectos que vamos a ver no se quedan solo en el papel, sino que es muy importante todo el trabajo, tanto desde la idea generadora hasta ya cómo eso se plasma en arquitectura sobre el papel, y luego esa doble traducción del papel a la construcción en una obra en la que es importante el rigor espacial, de entendimiento del programa, rigor constructivo y rigor estructural. Os dejo con ellos para luego seguir posteriormente con la conferencia, mesa redonda del programa Arquia. Sí, podemos a lo mejor bajar un poquito las luces. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ray, por la presentación, y gracias también al Colegio de Arquitectos de Aragón, en especial a su demarcación de Zaragoza. Gracias a todos vosotros por haber venido a escucharnos esta tarde, y aprovechamos también para saludaros y para saludar a la gente que creo que nos sigue por videoconferencia desde Teruel. Vamos a contar 3 proyectos del estudio porque el tiempo no da para más. Intentaremos ser breves y concisos con los 3 proyectos. 2 de ellos corresponden a programas sanitarios. El primero, cronológicamente, es el Centro de Especialidades de Diagnóstico y Tratamiento en Daimiel, en Ciudad Real. El segundo es un centro de salud en Madrid, en el distrito de San Blas. Y el tercer proyecto es un proyecto de vivienda social en el ensanche de Vallecas para 132 alojamientos. El proyecto del Centro de Especialidades de Daimiel empieza sin anestesia, empieza por el programa directamente. La resolución de los programas sanitarios, cuando tenéis ocasión de enfrentaros a ellos, dan un manual con un programa funcional en el que vienen cuartos y cuartitos de todos los tamaños, que todos tienen que estar cerca de todos, en los cuales uno nunca sabe muy bien cuál es la relación entre las partes y el todo, hasta que poco a poco va entrando en el análisis del programa. El Centro de Especialidades de Daimiel era un programa un poco particular porque al centro de salud convencional de atención primaria se sumaba un programa de atención especializada en el cual los médicos se trasladan desde el Hospital General de Ciudad Real a Daimiel, que es una población que dista aproximadamente 30 kilómetros, de manera que el paciente tenga la menor necesidad de desplazarse desde su lugar de alojamiento al Hospital General. Y en planta baja resuelve el programa de centro de salud con 4 crujías, con las mismas, la repetición de unas unidades de enfermería que constan de una consulta de medicina general, lo podéis ver en el esquema de la izquierda, una consulta de enfermería, y en el centro de las dos una consulta de curas que pueden compartir tanto médico como enfermera para algunas exploraciones particulares. Y ese mismo programa se repite en la planta alta, que tiene el programa de especialidades,
variando, puesto que el sistema de atención es una consulta de medicina y un box para exploraciones funcionales en donde se hacen pruebas diagnósticas concretas sobre los pacientes. De la agrupación de esas consultas en torno a 4 patios surge un poco la organización de este prototipo, ¿no? O de este edificio, que luego se ve rodeado por un perímetro que lo protege con otros usos secundarios que sirven a los anteriores. Entonces, tanto la conjunción de los patios como de los corredores que se van ensanchando con las salas de esperas son un poco la forma de ir tejiendo el espacio del proyecto. Frente a unas salas de espera más unitarias en donde todos los usos estuvieran, o todas las personas que esperan la atención estuvieran juntas, el sistema sanitario ya funciona con citación previa, de manera que cada paciente llega y espera justo en el acceso de la consulta en la que va a ser atendido. Si subimos a la planta superior, vemos que se repite el esquema funcional con las 4 crujías de consultas iguales, y en la parte superior de la imagen queda parte del programa específico, que es un pequeño quirófano y 2 salas de endoscopias. En la parte derecha queda una zona de dormitorios de guardia que descansa sobre la urgencia en la planta inferior, y en la fachada principal del edificio queda la parte de programa docente con un aula, salas de reuniones para médicos y los despachos de los facultativos que gobiernan el centro. La distribución interior, el esquema es el mismo, por lo tanto los espacios de circulación, de espera, son un poco equivalentes, y solamente la mayor especialización de algunas de estas salas es la variación en el programa. Y ahora sí, volvemos al lugar, que es por donde normalmente suele empezar todo. Daimiel es una población fundamentalmente agrícola, una ciudad de 16.000 habitantes, en la que, mediante una operación de demolición de unos antiguos edificios industriales, de unas naves de una planta, se generó una pequeña suerte de plan de actuación urbanística en la que quedaba una manzana central a ocupar por el edificio del centro de especialidades, rodeada de un perímetro, que aquí veis tramado en gris, en donde se iba a completar el tejido existente de vivienda unifamiliar, de forma que todo el vecindario del edificio sanitario iba a ser este tejido de vivienda de 2 alturas. Entonces, el ejercicio, una vez visto cuál era el esquema de funcionamiento de la planta, la siguiente parte del trabajo era ver cómo encajaba y cómo cicatrizaba el edificio, que en principio tenía una planta funcionalmente rectangular, cómo se imbrincaba con las alteraciones y con las particularidades del terreno. Y, bueno, de esa forma aparecen esos pequeños quiebros en las fachadas que van haciendo que las aceras vayan tomando dimensión en los espacios de acceso del edificio y hacen un poco adivinar desde el perímetro cuáles son los ingresos y cuáles son las circulaciones interiores. Por el costado delantero quedaba una zona de parque que venía prefijada en este pequeño planeamiento que tenían, y que propusimos una alternativa en su diseño y en su dibujo al ayuntamiento a la hora de materializarlo, puesto que es un espacio que se utilizó de reserva para los materiales de obra mientras que estábamos construyendo el edificio. El siguiente tema importante del proyecto era cómo caracterizar la fachada del edificio, que nos tenía que servir para resolver una serie de problemas o de cuestiones que nos inquietaban. Una de ellas era la privacidad del edificio con respecto a esos vecinos domésticos tan próximos como la separación de una calle. Y entonces, esta veladura metálica, que es como un traje que superponemos a la fachada del edificio, permitía el que desde el exterior la vista interior quedara protegida, mientras que desde el interior, por contraste lumínico, como las celosías árabes, hubiera una visión del exterior bastante nítida. Al mismo tiempo, nos resolvía la imagen del edificio, ¿no? ¿Cuál debía ser la imagen de un edificio de uso público en una población con un caserío
bastante convencional y bastante tradicional. Y nos sirve o nos servía también para resolver cuestiones de protección frente al soleamiento directo, que en los meses de verano en Castilla-La Mancha es bastante intenso y agresivo. Entonces, la resolución de esta fachada, que es un poco, al final, lo más reconocible del proyecto, es mediante un sistema de bastidores resueltos con una perfilería perimetral en tubo galvanizado, a los cuales se iban cosiendo unas lamas de chapa perforada que, en el fondo, desarrollamos casi durante el proceso de obra, ¿no? Nosotros teníamos clara la idea de lo que queríamos hacer, pero no sabíamos cuál era el salto entre la idea y la industria para poder desarrollar esto de una forma económica y racional en un proyecto que tampoco tenía demasiado dinero o unas condiciones fáciles para llevar esto a cabo. Entonces, con la conversación con los constructores y con los industriales, aprendimos que las bobinas de chapa generalmente se fabrican en anchos de 1 metro y 1,50 m, por lo cual una modulación que aprovechara al máximo esas bobinas podía ser interesante. Y que a la hora de perforar una bobina de chapa era posible dejar ciertos márgenes sin perforar, con lo cual al final resolvimos anchos de 25 con márgenes de 1 centímetro sin perforar en cada lado de los 25, para que al corte de la chapa no tuviéramos un perímetro con agujeros perforados que producen una superficie bastante cortante y molesta, y podía ser pues una cosa criticable o peligrosa incluso en las zonas en las que el proyecto queda al alcance de la mano. Montando esa chapa sobre los bastidores con siempre el mismo decalaje, unos pocos bastidores, unas pocas alturas de bastidor nos permitían colocar el bastidor en una posición o girándolo 180 grados de forma que la lama quedara orientada a derechas o a izquierdas. Y de la colocación de los bastidores sobre la fachada a derechas o izquierdas aparecían, como podéis ver en la imagen superior, una serie de superdibujos del alzado de la fachada, ¿no? Una fachada compuesta por piezas que, orientadas en una u otra dirección, generan ese otro orden mayor, que es lo que queda más oscuro o más permeable en función de cuál es tu posición con respecto a la fachada del edificio. Esta es una imagen hecha ya en el estudio cuando ya teníamos claras cuáles eran todas esas condiciones. Y esta es la realidad, ¿no?, que deja esos paños más permeables en donde se adivina el rojo de la chapa agregada de debajo, y paños que aparecen casi opacos en función de la posición. Por otro lado, estos bastidores nos permitían el vestir el edificio y el poder recortar el velo en las zonas en donde queríamos marcar entradas o dejar alguna ventana más libre, o incluso subir por encima del edificio para cerrar de vistas las zonas de climatizadores, grupos electrógenos, una serie de instalaciones que en edificios de programa sanitario son muy voluminosas y que no queríamos que quedaran desprotegidas y sin tratar desde el exterior. Alguna otra imagen en donde podéis ver los recortes. Este en concreto corresponde a la sala de rehabilitación, que, como quedaba próxima al parque, pues nos parecía que podía disfrutar de esa libertad de vistas. O algún acceso y alguna salida secundaria con puertas de zonas de servicio, centros de transformación, en donde era necesaria una accesibilidad más directa. Y este espacio que generaba esta fachada, en el fondo de baja tecnología, que, además de proteger el edificio de las vistas y del soleamiento, nos permitía generar esta galería que capacitaba al usuario para poder hacer un mantenimiento y una limpieza de los huecos de la planta superior o de las plantas bajas que no quedaban accesibles desde la calle, sin la necesidad de utilizar medios adicionales para el mantenimiento o para la limpieza. En cuanto a las circulaciones, el edificio se ordena en torno a esos 4 patios con 2 corredores longitudinales que enmarcan un poco las circulaciones. De una parte, la entrada principal, que es esta que veis en primer término a la derecha,
al fondo de la calle, en este extremo de aquí, la entrada de urgencias, mientras que por el lateral izquierdo del edificio quedarían una salida de evacuación en esta zona de aquí y un acceso de suministros en el otro extremo. Entonces, junto a esos 4 accesos estaban 4 núcleos de comunicación que pautan los 2 finales de las circulaciones públicas y de las circulaciones de médicos, por los cuales corren también las instalaciones, de tal suerte que se generan siempre en los 4 extremos estos torreones que vienen a encerrar las instalaciones que circulan de forma paralela a las personas. Esta es la entrada principal y un poco alrededor, girando en el sentido de las agujas del reloj, la entrada de urgencias, una calle privada que permite el acceso de ambulancias y de suministros sin interferir con las circulaciones del viario del vecindario y una salida de emergencia por necesidades de normativa. Y lo que da vida al interior de las consultas, volviendo otra vez casi al principio, son estos patios de chapa que revestíamos esta vez con otra chapa grecada, galvanizada, para que funcionara un poco como reflector o como espejo de la iluminación exterior sobre los espacios de consultas, y que se dibujaban una serie de despieces para ir atando otra vez los diferentes huecos, la escala de los diferentes huecos, y que formaran parte de un lienzo, de un todo, que envolviera esos patios. Al exterior tratamos de resolver en ese espacio intermedio la iluminación nocturna, de forma que el edificio, puesto que no cierra, el edificio permaneciera encendido durante la noche y fuera un referente también para las aproximaciones en los periodos de atención de urgencia. Y bueno, terminamos con un pequeño vídeo que habla un poco del tema de las lamas, ¿no?, de las transparencias. Bueno, siguiendo ahora con el caminar que hemos seguido en los proyectos de función sanitaria, le toca el turno al Centro Municipal de Salud de San Blas, que está en Madrid, cuyo promotor es Madrid Salud, que es un organismo autónomo que pertenece al Ayuntamiento de Madrid. Este proyecto inicialmente surgió vía un concurso que es prácticamente como todos los concursos de la Administración, pero tenía una peculiaridad, y es que el programa del concurso era para sacar adelante 2 edificios que lógicamente tenían el mismo cliente, que tenían el mismo programa funcional, tenían el mismo presupuesto, y la variación que tenían era 2 solares distintos, lógicamente. Entonces, bueno, a nosotros esto nos llamó mucho la atención, y esta circunstancia de este concurso tan extraño pues nos dio la pista y la salida para abordar el tema del proyecto. Por lo tanto, decidimos que el edificio tenía o podía tener una buena cualidad, que fuera que estuviera desubicado, para poderlo sacar adelante en 2 solares distintos.
Bueno, ¿cómo trabajamos nosotros el tema sanitario? Bueno, pues hasta ahora José María ya se ha estado contando cómo funcionamos un poco, explicándoos Daimiel. Y bueno, básicamente solemos siempre manejar o hemos manejado varios tipos de agrupación programática de elementos funcionales en programas de bandas. ¿Por qué? Pues porque normalmente nos resuelven los distintos programas de los concursos a los que nos hemos presentado y a los edificios que hemos realizado con una flexibilidad, bueno, pues que cada uno puede coger su idiosincrasia. Aquí vemos, por ejemplo, un esquema lineal que lo aplicamos en el Centro Municipal de Salud de Minglanilla, en Cuenca, el que acabáis de ver, la planta del centro de Daimiel, y el que correspondería a esta última fase de los proyectos, del proyecto que estamos explicando ahora, que es el de San Blas. Como veis, los dos primeros son con una vocación muy lineal, donde el corredor coincide con las zonas de espera y en donde se establecen relaciones plenamente lineales y paralelas de programas y de zonas públicas y privadas. El de San Blas, bueno, pues ya empieza a introducirse una especie de variables en la que el programa de barras empieza a diluirse y su extensión pues casi puede llegar al infinito sin tener que ser una extensión como de barras paralelas o barras que se raciman radialmente o en esquemas ortogonales. Aquí vemos 4 plantas de 4 proyectos, 3 de ellos construidos, en los que veis un poco por encima distintas formas en las que este programa de bandas pues, se ha ido desarrollando en función del lugar, en función del tema inicial del proyecto, el que le da vida y el que le da idiosincrasia a cada uno de los edificios. Entonces, bueno, estáis viendo Minglanilla, un centro municipal de salud en Manzanares, Daimiel, y la planta esquemática de San Blas. El centro de salud de Minglanilla, si se puede decir algo de ese proyecto es que era un gran patio que organizaba las bandas programáticas en torno a él. La zona pública era la interior, por la que se atravesaba y se accedía al centro, y las zonas privadas eran las del perímetro, las que estaban en contacto con la ciudad y eran un poco más privadas. Centro de especialidades de Daimiel, bueno, ya lo habéis visto, su característica principal es el tema de la envolvente. No me voy a extender más, ya lo habéis visto. Y pasamos al tema de recurrente un tema principal en el que desarrollamos San Blas. Estamos viendo la imagen de una parte de la maqueta del concurso en la que se ve el techo de todo el edificio. El edificio se extiende en una sola planta y por lo tanto nos permite ver de una sola oportunidad pues el techo como si lo levantaran una tapa y como una bandeja la cogemos y la vemos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Bueno, pues expresada para que el edificio sea un edificio desubicado, la condición que necesitábamos es que fuera muy hermético al exterior y abierto hacia el interior, para que los espacios fueran diáfanos y abiertos, iluminados. Estamos viendo 3 esquemas que responden a la organización en planta de este edificio. El de la izquierda es un esquema en el que se intuyen 3 corredores paralelos a los cuales se le va adosando espacios privados. Estáis viendo ahí un recorrido del espacio privado. El esquema del centro es define la envolvente y cómo ciertos espacios se agrupan a la envolvente exterior para generar distintas cualidades del edificio. Y el esquema tercero representa la condición que se abre al exterior.
es en planta, entonces aparecen dibujados patios que son los que le van a dar la vida y el contacto con el exterior. Esta es la planta del Centro Municipal de San Blas y bueno, estáis viendo que se accede a un corredor que conecta 3 corredores en los cuales vamos viendo cómo los distintos programas funcionales, los distintos elementos del programa funcional pues se van adosando en torno a las zonas públicas. Los patios van dando luz tanto a los corredores como a las zonas públicas y pues a las zonas administrativas, a los distintos salas y consultas. La verdad es que este programa lo pudimos desarrollar inicialmente con mayor facilidad porque el centro de salud no es como... El Centro Municipal de Salud no es un centro al uso, es un centro que tiene una medicina preventiva. Casi la gente que va a este centro va a que no es una población tan... O sea, no va tanta gente como a un centro de salud normal o como a un centro de especialidades. Son zonas, capas sociales un poco marginadas que tienen algún tipo de problema pues, de alta memoria, porque son de vejez, pues porque tienen algún problema para sacar adelante hijos. Y entonces no es un centro muy al uso, por lo tanto, tiene unas dimensiones que a nosotros nos permitió agruparlo todo en una planta y en torno a este esquema ortogonal de patios y de corredores. Nos estamos viendo los 3 esquemas de antes, cómo se superponen sobre la planta del edificio y vemos reflejadas las zonas comunes, todo lo que es la envolvente hermética que contiene todo un sistema ligero y más diluido del interior. Bueno, este edificio evidentemente necesita luz. Al ser un edificio que su fachada es totalmente hermética, que impide la relación interior-exterior, necesitamos un elemento que se conecte con el exterior. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ya estáis viendo en la foto, en la imagen de la maqueta que desarrollamos para el proyecto de ejecución, que la cubierta es la que nos va a permitir que esa relación se produzca con normalidad. La fachada hermética pues es una composición de una envolvente rotunda y cajas que se adosan. La idea de edificio hermético, pues creíamos que tiene que pasar por la condición de pesantez, de una fachada rotunda y pesada y homogénea. Entonces decidimos que el hormigón armado visto con una modulación como rugosa, pues era una que le venía bastante bien. Y todo el edificio se realizó con un sistema de encofrado modular sobre el que se superponía pues, unas tablas que iban formando un despiece en bandas a 90 centímetros. De modo que, como veis en la imagen, todo el despiece del edificio está modulado a anchos de 90 por 10 centímetros, que es lo que hace que sea como una escama continua y homogénea para todo el edificio. Incluso los latiguillos, bueno, pues intentamos que en vez de que hubiera 4 latiguillos por cada panel modular, pues poner 2, para así un poco romper la geometría que produce o la modulación que produce un sistema modular de encofrado y tener uno pues que nos permitiera que el hormigón fuera como más continuo y menos estándar. Al interior, bueno, pues el edificio, bueno, vemos los materiales que también
entran y salen dentro del edificio, cómo el vidrio no produce huecos, o sea, cómo la idea de huecos de fachada y de ventanas desaparece. Esto nos puede permitir luego pues, desarrollar un espacio como más isótropo y que no sea un espacio en el que están todas las relaciones muy enmarcadas en torno a muros, ¿no? Sino que el espacio fluye de una manera casi rasante por los muros, las cubiertas. Las cualidades interiores del espacio, bueno, pues nos interesaba que fuera un espacio como muy fluido, un espacio en el que hubiera relaciones en todos los sentidos, que fuera muy luminoso y que tuviera pues una soltura más que no fuera tan rígido como todos los programas administrativos, que es sota, caballo y rey, vas pasando de una sala a otra de una manera casi repetitiva. Aquí nos interesaba un espacio como mucho más diluido, un espacio mucho más movido, y por tanto, bueno, pues teníamos que utilizar distintos materiales. Por un lado teníamos el vidrio, que es como el no material, y luego decidimos que la relación del azulejo pues nos permitía un buen contacto con el exterior por medio de del reflejo. Por lo tanto, las características interiores pues las podemos casi resumir en que es un espacio como muy fluido, como muy dinámico, en el que el reflejo, las simetrías que se producen múltiples, pues hacen de este espacio que sea todo lo contrario a lo que se intuye desde el exterior. Desde el exterior es un espacio como muy hermético y desde el interior pues es un espacio totalmente opuesto. Es una condición que a nosotros siempre nos gusta mucho, bueno, que siempre la llevamos desde que somos estudiantes por el amor que teníamos por Le Corbusier, ¿no? Entonces lo de la conciliación de contrarios siempre nos ha llamado mucho la atención y la verdad es que nos interesa muchísimo. Pues el hueco. Prácticamente es lo que a nosotros lo que nos hace la llamada al exterior. Es la relación el horizontal de un interior y un exterior a través de un vidrio que simula como que no existe, a través de un azulejo que refleja las cualidades del espacio en él y nos relaciona con el firmamento, y por lo tanto nos lleva hacia lo que es, podríamos decir, como la fachada del edificio. En este caso es casi como la quinta fachada, porque es la única manera es la única zona por la que el edificio respira con el exterior. Bueno, para estas alturas, bueno, pues ya estáis viendo que el edificio está acabado y que aprendimos muchísimo con el hormigón, y entonces teníamos un manejo con el hormigón interesante, y estábamos contentos. Y nos tocaba el turno de desarrollar la otra parte del concurso, que era el Centro Municipal de Salud de Usera. Entonces, como el proyecto era el mismo, pues ya dijimos, ya que sabemos tanto de hormigón, vamos a ver si utilizamos otro tipo de acabados. Y bueno, hicimos pruebas y empezamos a hacer un hormigón visto en el cual utilizamos este molde de láminas Delta Drain, ¿no? De drenaje. Inicialmente salía bien, estábamos muy contentos, pero lo de siempre. Hay veces que te sale bien y hay veces que no. Aquí empezó a no salir bien, se empezó a mezclar problemas que no vienen al caso en la obra, con la empresa y demás, y el caso es que el proceso de construcción de este edificio de Usera se paró. Se paró, ha estado como un año y pico y se ha reanudado. En la reanudación, bueno, pues evidentemente no podemos retomar el tema del hormigón visto como característica
identitaria de una fachada hermética y hemos pensado en cómo solucionar este tema. Bueno, pues hemos pensado que una malla de ployé de aluminio dorada, bueno, pues la podemos utilizar como envolvente de todo este hormigón que está un poco por hacer, que ya no es hormigón porque es enfoscado en algunos sitios. Y bueno, el caso era buscar una imagen pues rotunda y potente y también como hermética que cubriera ese hormigón. Esta es la imagen del deployé. Y curiosamente seguimos con la historia del Centro Municipal de Salud. Sale a concurso otro en Madrid del mismo promotor y bueno, pues decimos, ¿por qué no? El mismo programa, porque ya somos expertos, ¿por qué no volvemos a hacer el mismo, pero haciendo algunas variaciones? Entonces, si los otros eran unos proyectos desubicados, este ya no es tan desubicado y como tampoco queríamos seguir avanzando en el tema del hormigón visto, decidimos que uno era como mucho más tectónico, mucho más hormigón en masa pesado, y este, bueno, pues podíamos introducir una condición un poquito más amable con la ciudad, ya que está mucho más integrado en la ciudad, y decimos que fuera pues como una construcción mucho más tectónica. Se realizaba básicamente en estructura metálica y, bueno, y con muros exteriores que son de vidrio. Aquí estáis viendo, este está a punto de terminarse y bueno, por el exterior sí que se puede ver todavía. Estáis viendo cómo la fachada es una fachada flotante sobre unos muros monocapa y está, bueno, pues es un despiece de vidrio blanco y de 2 tonos. Los patios interiores, pues en vez del reflejo del exterior y para meter el firmamento dentro del edificio, bueno, pues estamos probando con materiales como el policarbonato que nos permiten pues que entre luz difusa a través de ellos. También nos permiten, por las cualidades de este tono del policarbonato, el reflejo del exterior, pero hay una condición que es muy, muy atractiva, que es la que introduce sombra. O sea, que al final es casi como las sombras de los teatros chinos, las sombras chinas, y eso a nosotros, bueno, creo que nos parece interesante. Bueno, y estas son imágenes del exterior de ese edificio, como refleja, bueno, pues que la ciudad es mucho más cercana y aunque sea un edificio hermético, por lo menos con ese reflejo de las condiciones de la ciudad, pues estamos siendo un poquito más amables con el exterior. Bueno, ahora me toca a mí. Habéis visto qué fenomenal que somos como un subciclo del ciclo, ¿no? 3 conferencias hipermínimas, como en homenaje a Federico Soriano. Y a mí me toca hoy contar la Torre de Vallecas, 132 viviendas de promoción pública encargadas o, bueno, ganado por concurso con la MVS. El proyecto de Vallecas lo ganamos en un concurso restringido, convocado por la MV como a finales de 2003, o sea que va a hacer ahora ya casi 6 años, y estos son los paneles que en su día presentamos al concurso. La filosofía era que cada equipo ofreciera la mejor solución de arquitectura que fuera capaz de imaginar, siempre que se cumplieran los parámetros económicos del solar, que todos entendemos que son edificabilidad y número de vivienda. Y, por supuesto, considerando que se trataba de un proyecto de vivienda protegida. Y entonces, pues en el fondo quedaba como a la decisión de los concursantes si hacían una propuesta medida que cumpliera con el resto de condiciones urbanísticas de ocupación, alineación, alturas, o si, como fue nuestro caso, se planteaba una solución que necesitara una tramitación urbanística posterior. Nosotros propusimos una torre de 22 plantas. Y la verdad es que pues este proyecto se puede contar de varias maneras y hay una a la que no nos gusta renunciar, que tiene que ver con la eficacia de la planta en la solución de un determinado programa funcional, que en este caso es viviendas. Y en este caso concreto lo que planteamos en el sólido, o sea, manipular el sólido capaz que proponía la ordenación y plantear el adelgazar el edificio de tal manera que sobre rasante se ocupaba solamente el 70% del límite marcado por la alineación, con un retranqueo generalizado
que nos permitía liberar un mayor espacio público de acera en el frente de acceso, que podía ser desahogo natural del uso comercial de planta baja, y que nos permitía, sobre todo, evitar la construcción de los chaflanes típicos del ensanche de Vallecas y trabajar con un volumen de geometría más nítida. Y así, si para una misma edificabilidad se reduce la huella del edificio, esto implica necesariamente crecer en altura. Y en este caso proponíamos un volumen de perfil recortado de proporciones que podríamos decir poco frecuentes. Y así se podría pensar en el edificio como el resultado de unir una torre y un bloque mediante un cuerpo central. Pero realmente a nosotros nos interesa más la idea de pensar que es un desarrollo libre en altura, donde el equilibrio entre las partes y el todo puede llegar a resultar algo inquietante y que el edificio en su conjunto es seguramente algo más que una suma de partes. Y la solución en planta tiene como base geométrica la doble simetría. Es como los ambigramas, ¿no? Son las palabras o figuras que se leen igual al girarlas 180 grados. Se entiende muy bien con el ejemplo de la palabra Oisho, ¿no? Que es el nombre de una de las tiendas de la cadena Inditex, que se lee exactamente igual si la giras. Y esta estrategia de la doble simetría, al haber dos partes y una unión entre ellas, hace que como cada una gira 180 grados, ¿no?, se desdibujan más todavía las partes, porque el orden de cada una no es evidente y se asocia sin solución de continuidad con el orden de las otras. Esto también nos animaba a pensar que el carácter unitario este carácter unitario que pretendíamos tiene que ver con el hecho de que el edificio es un bloque exento y que queríamos que se percibiera como una pieza en la que no había distinción entre delante y detrás o principio y final, y que era capaz de responder de una forma similar tanto a la calle de acceso como a la zona verde que discurría de manera longitudinal por el otro frente. Y realmente solo en un corte clínico de este desarrollo mixto empezaríamos a entender cómo se ha resuelto la diversidad del programa. Aun siendo todas las viviendas de unidos dormitorios, las de menor dimensión se sitúan en los elementos en altura y se desarrollan en una sola planta, mientras que el cuerpo central son unos dúplex que se forman como repetición de unidades funcionalmente indiferenciadas y que ocupan todo este desarrollo longitudinal del zócalo. Y realmente las viviendas no son el resultado como de un loteo a priori de la planta, ¿no?, que a veces sucede, que coges una planta, la partes en trozos y dices esto es una vivienda, esto es otra, sino que en realidad las viviendas se entrelazan tanto en planta como en sección. Se tratan de unas viviendas protegidas en régimen de alquiler, que realmente se caracterizan por su reducidísima dimensión. Son entre todas las viviendas protegidas las que más se ajustan a los mínimos dimensionales de la normativa. El proyecto construye un total de 132 viviendas de unidos dormitorios para una edificabilidad de 9.000 metros y 300 metros de uso comercial en planta baja. ¿Y cómo eran estos dúplex? Pues realmente espacialmente eran la pieza más interesante del proyecto. Se componen como dos estancias versátiles que se cruzan en sección para disfrutar de las dos orientaciones, norte y sur. Y entonces resultaba una cosa peculiar, que es que el vecino de encima y el de debajo son el mismo. Bueno, esto lo tenéis que pensar. Y al tener el acceso por la planta primera, pues soñábamos con proponer a la MV que se podían dar usos característicos, usos distintos del de vivienda, ¿no?, como usos terciarios previstos por el planeamiento, como complementarios o alternativos, oficinas o comercial en planta primera o hospedaje en cualquier nivel por encima de baja. Bueno, luego estas cosas son un poco utopía porque en realidad pues, es una promoción de vivienda social y se sortea como tal, pero bueno. Y como estaba diciendo, pues hay bastantes distintas formas de contar un proyecto y hay otra muy interesante que tiene que ver con el carácter urbano del edificio, con la construcción de la ciudad, con la necesidad de caracterizar de alguna manera los nuevos tejidos residenciales que, por ejemplo, como en este caso de Madrid, pues a veces pecan de falta de intención en su definición. No pasa nada por decirlo. Y en este sentido el proyecto trabajaba a varios niveles. El cerramiento exterior recurre a dos recursos que podríamos llamar indiferenciación y ambigüedad escalar, y propone una piel de escamas de zinc en franjas horizontales que deslizan unas sobre otras como con un ligero decalaje y en las que se insertan los huecos con la intención de no hacer evidentes los niveles de piso. Y se plantea un sistema combinatorio de huecos
tipo de reconocible corte doméstico, miden 75 por 1,50, que realmente, o sea, es como en base a un módulo, ¿no? Sencillo central, doble superior, doble inferior, triple, que encuentran su mejor posición siempre desde dentro de las estancias. Sobre esta estructura, soporte de la unidad y también de lo múltiple, se incorporan unos cajones proyectantes, que son como elementos libres de distorsión, que introducen una ligera vibración en fachada, que en el concurso los llamábamos cariñosamente verruguitas. Ahora se llaman cajones proyectantes. La relación entre los conceptos de convivencia de escalas y ambigüedad escalar, o sea, es decir, entre lo que es grande y lo que es pequeño, junto a lo que no se revela ni como grande ni como pequeño, pensábamos que establecería el diálogo que en otros escenarios produce quizás sin querer la ciudad histórica y los desarrollos sucesivos que en ella se producen a lo largo del tiempo. Y de alguna manera la dualidad se convierte casi en un método de búsqueda. Por ejemplo, la intención de que la ciudad no solo hable de sus edificios, sino del vacío que ellos generan, o de qué manera una función muy definida en planta puede tener una no traducción de la misma en fachada. O, por ejemplo, cómo puede ser la condición de una envolvente continua que, a pesar de su ligereza material, colabora en la percepción del edificio como un sólido. O, por ejemplo, el hecho de que para la construcción de un volumen tan pronunciado y nítido se proponga un acabado escamado y poco terso, aunque ciertamente homogéneo. Y de esta manera procuramos hacer convivir lo cotidiano y lo extraordinario. Lo cotidiano del hueco doméstico, que responde a un orden claro funcional, con lo extraordinario de su disposición, eliminando el orden compositivo y colaborando a la lectura de una masa uniforme. Pero todavía habría otra forma más de contar este proyecto, que tiene que ver con la arquitectura y la técnica, con meter en cintura las ideas para hacerlas construibles, con pasar el filtro de la normativa, del planeamiento, de la necesidad de ajustarse a un presupuesto, de la viabilidad constructiva y, desde luego, en nuestro caso, el interés de comprobar la verdadera traducción espacial de las cuestiones que habíamos planteado en el concurso. Y así nos dábamos cuenta que era necesario decir las cosas muy claras para que sobrevivan a tantos inputs. Y que aunque tuviéramos muchas respuestas, lo que no debíamos hacer nunca era olvidar cuál era la pregunta. Y, por ejemplo, esta sería pues, la distancia que hay entre las plantas del concurso y las del proyecto de ejecución. Aparece la estructura, que hasta ahora se había obviado, y en este proyecto es relativamente sencilla, a pesar de ser un edificio en altura, porque las plantas de vivienda se repiten idénticas de la planta 3 a la 21. Aparecen los espacios de instalaciones. Aparecen los espacios de instalaciones, que son como los patinillos verticales, como la médula espinal que va cosiendo todo el edificio, y lo que sin duda permanece es el esquema general de configuración, la doble simetría, las estancias en peine a fachada y la concentración de zonas húmedas en la banda central. Y por otro lado, esta es la distancia que hay desde la intuición a las secretas leyes del desorden, que se ocultan tras lo aparentemente aleatorio, y digo solamente aparente porque se deben al resultado de haber estudiado la sectorización de incendios en altura para cumplir un RF180, la compartimentación a fuego por fachada, con distancias mínimas entre ventanas de 1,50 m en el ya derogado reglamento de la Comunidad de Madrid, los niveles mínimos de ventilación e iluminación por estancias en función de su superficie para responder al Plan General de Ordenación Urbana, la altura mínima de alféizar como protección de huecos frente a caídas en un edificio en altura, la solución constructiva, los despieces del zinc, etcétera, etcétera. Pero si realmente hay un salto, ese es el que se da en la obra. Es la distancia que hay entre esta imagen o esta otra. O entre esta y esta 5 años posterior. Y bueno, pensamos que construir es apasionante, pero a veces es difícil. La experiencia es un grado, sin duda, y si no se tiene esa experiencia, pues hay que suplirla estudiando, porque hay que tomar muchas decisiones y la realidad siempre supera la ficción. Hay que familiarizarse con conceptos como reserva técnica, ley de contratos, inyecciones de cemento, extensómetro, engatillado, o una, por ejemplo, que a mí me encanta, que es morir a cero, que es cuando se remata contra una arista.
Y este es el equipo de obra, bueno, no completo, parte del equipo de obra, del satisfecho equipo de obra. Y esto es una pequeña recreación de cómo la torre iba creciendo, para nuestro asombro. Hasta que un buen día se acaba. Esta imagen la ponemos porque tenemos mucho cariño al Día de la Bandera. Fue un día estupendo. Y un pequeño paseo, la obra está recién terminada. Con un poco de suerte se la entregamos al alcalde de Madrid la semana que viene. Y todavía no tenemos fotos preciosas para enseñar, pero sí para despertar vuestra curiosidad. Esperamos poderla contar más extensamente en breve. Y para terminar, os enseñamos este vídeo que nos encargaron cuando íbamos en planta 17 de estructura y realmente no teníamos nada que enseñar, entonces decidimos enseñar cómo era el paisaje urbano que rodeaba nuestra propuesta. No está corriendo, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias.